Hoy vamos a responder a la pregunta de qué pasa si los cristianos pecamos. Porque todos sabemos que somos redimidos por Cristo, pero la realidad es que somos seres humanos y seguimos pecando. Así que quiero que hablemos y reflexionemos sobre qué pasa cuando fallamos a Dios. ¿Qué pasa cuando pecamos, cometemos errores y qué consecuencias trae? Porque muchas veces vivimos con culpabilidad, con pensamientos que debemos de desechar, con consecuencias que acarrean el pecado. Así que vamos a hablar de esto en el vídeo de hoy. Antes de nada, si no estás suscrito, te animo a que lo hagas. Es una manera súper práctica, útil de apoyar este ministerio. Y ya de paso te animo a que te vayas al perfil de Instagram porque de manera más diaria estamos leyendo proverbios por un canal de difusión, voy subiendo reels y también vais a saber un poquito más de mi vida personal porque a veces con estos vídeos pues no se ve mucho de mi vida personal, se ve lo que quiero que se vea, la realidad es esa. Como todo el mundo, pero tengo mucho cuidado en qué decir de mi vida personal, que no, pero bueno, Instagram es un poquito más cercano. Y antes de nada, si te quedas con cualquier duda en este vídeo, te animo a que o lo pongas en comentarios o vayas a mensaje directo de Instagram y charlemos por ahí tranquilamente, porque lo que no quiero crearte, sí que quiero crearte el impulso de que te acerques a la Biblia, a que conozcas más cómo es Dios y su fidelidad, su misericordia, su gracia, pero no quiero crearte incertidumbre en cuanto a tu fe. Así que te animo a que las dudas que tengas las vayamos resolviendo. Así que punto número 1, ¿qué pasa si peco? ¿Qué pasa si fallo a Dios? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo responde Dios? Vale, antes de entrar en el punto 1, que es ¿qué pasa si peco? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo responde Dios? Quiero aclarar una cosa y me parece súper importante. Y creo que a veces con el ego y el yo soy más que tú, yo soy más cristiana que tú, etcétera, etcétera, podemos caer en la mentira de que no somos pecadores. Y la realidad es que somos seres humanos. El Señor conoce nuestra intención, pero también conoce nuestra naturaleza y nuestro corazón. Así que déjame aclararte de que todos hemos pecado sin excepción alguna. Tú, yo, el referente más top que tengas a nivel espiritual, tu pastor, tu pastora, todos, quiero decirte gente como que tengamos súper top, tu cantante cristiano favorito también ha pecado, déjame decírtelo, tu youtuber cristiano, todo, tú, yo, o sea, todos hemos pecado sin excepción. Así que este vídeo creo que puede servirnos para todos y no hago este vídeo como es por el de superioridad, no, para nada. Lo hago como persona que ha pecado, que sigue pecando, que sigue siendo tentada y persona que quiere ser transformada realmente por el Espíritu Santo. Así que vamos ahora sí con la primera pregunta, que es ¿qué hacer si peco? ¿Qué hago yo y cómo responde Dios? Para responder esta pregunta quiero leer un versículo que está en 1 de Juan 1, versículo 8 y 9. Yo todo lo leo en la versión de Nueva Traducción Viviente y dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que respondiendo a qué debemos hacer cuando pecamos, aquí está la respuesta, y es confesar nuestros pecados a Dios. También en la Biblia sale el confesar nuestros pecados unos a otros. Realmente creo que esta práctica es súper difícil. Tú ponerte cara a cara delante de Dios en intimidad y confesar los pecados es quitarte de encima todo el ego que tengas, el hacerte vulnerable, el hacernos vulnerables, que me incluye en todo esto, el hacernos vulnerables y el exponernos con vergüenza, ¿no? De mira Señor, en esto he caído, mira Señor, he cometido este error y yo sé que a ti no te agrada y no te agrada porque tú quieres lo mejor para mí y no quieres este fallo, este pecado en mi vida. Así que lo primero a lo que nos llama Dios es a confesar nuestros pecados a Dios y confesarlos unos a los otros, y es un momento creo que de máxima vulnerabilidad, el exponernos y siempre tendría mucho cuidado, ¿no? De con quién confiesas
tus pecados, tus errores, porque realmente vas a abrirte, vas a exponerte y creo que hay que tener cuidado, pero bueno, Dios va a poner a personas en tu vida para que lo puedas hacer. Respondiendo a la segunda pregunta de qué hace Dios, la respuesta está en el versículo y es que Él es justo y Él es fiel. Y aquí es donde entra la misericordia y la gracia de Dios que a mí me sigue dejando sin palabras, la verdad. O sea, pensar que nosotros al pecar somos infieles a Dios, que le damos la espalda a Dios, porque Dios y el pecado no van de la mano para nada. De hecho, Dios odia el pecado, aunque parezca muy fuerte, es la realidad, es algo muy serio a los ojos de Dios. Y este vídeo es como medio serio y a la vez te quiero traer esperanza y te quiero mostrar la gracia y de verdad la esperanza que hay en Dios. Pero nosotros acabamos de ser infieles al pecar y aún así en este versículo nos pone, ¿no?, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una confesión, tenemos que hacernos vulnerables. Y déjame hacer un paréntesis en este punto 1, y es que la realidad es que cada vez que pecamos y no confesamos, y no hay arrepentimiento, y no hay transformación, y no hay cambio, nosotros nos vamos alejando de Dios. Muchas veces eso afecta a poder escuchar realmente su voz, o a poder decir realmente, tengo una relación con Dios, bueno, pero ¿qué pecados estoy cometiendo? ¿Ha habido arrepentimiento real? Es como una especie de muralla que vamos construyendo y que al final nosotros nos sentimos lejos de Dios, por esa cantidad de pecados o esas batallas que no estamos luchando, sino que estamos siendo tentados y estamos cayendo en la tentación. Y el ser tentados, que después lo veremos, no es un pecado. El ser pecado es caer en la tentación. Y yo creo que es un punto muy diferente porque ser tentados, somos todos tentados, pero tenemos que huir de la tentación, que me estoy adelantando en el guión del vídeo. Y volviendo a cómo responde Dios ante mi pecado, tu pecado, es que Él es justo, Él es fiel para perdonar nuestros pecados cuando hay un arrepentimiento genuino y real. Mira, en Romanos 6:14 dice así: el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Vivimos en la libertad de la gracia de Dios. O sea, gracias a Dios vivimos en su libertad. Gracias a Dios vivimos bajo su gracia. Y gracias a Dios vivimos bajo su perdón. De verdad que yo pienso en la misericordia que Dios ha tenido conmigo y la sigue teniendo día a día, a mí me parece brutal, la verdad. Es algo que anima día a día, es algo que me anima, que cuando caigo me levanto arrepentida, me levanto porque sé que Él me va a seguir transformando y sé que vivo bajo su libertad, vivo bajo su gracia. Y antes de entrar en la segunda parte del vídeo de consejos para no pecar, me gustaría hacer un énfasis especial en que aunque Dios es justo, Dios es fiel, Dios perdona, Dios borra toda la lista de nuestros pecados cuando hay un arrepentimiento, debemos de entender también que los errores traen consecuencias, que los pecados traen consecuencias. Y me gustaría partir de la base de que un pecado es un pecado. No hay mayor pecado que otro, porque muchas veces nos comparamos, ¿no? Sí, pero es que mis pecados son más pequeños, es que yo no cometí ese pedazo de pecado, wow. No hay mayor pecado ni menor pecado. Un pecado es un pecado y Dios odia el pecado. Así que debemos entender que los errores traen consecuencias en nuestra vida. Y muchas veces pensamos que solo son consecuencias a nivel espiritual, ¿no? De esa muralla que os hablaba, que parece que vamos construyendo y nos vamos separando de Dios, sino también son consecuencias, pues un coste terrenal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el remordimiento, la culpabilidad, pues heridas emocionales, a veces inclusive consecuencias físicas. Entonces creo que es un punto importante a tratar, que es que el pecado trae consecuencias, queramos o no. Creo que Dios después va a ayudar a sanar. Creo que después, si nosotros damos el lugar que Dios merece,
Dios va a transformar y nos va a ayudar, ¿no? a pasar por todas esas consecuencias, pero con Dios. Así que vamos al segundo punto del vídeo, que es consejos para no pecar. Y vuelvo a decir, no doy consejos como persona que ya no peque, no, al contrario. Tampoco es la palabra consejos, pero tips o cosas a tener en mente para ayudarnos a no caer en el pecado, ¿no? Para ayudarnos a no volver a fallar o a no cometer ese mismo error que una y otra vez parece que cometemos. El primer tip o consejo es que huyas de la tentación y no llegues al pecado. Como he dicho antes, la tentación no es un pecado. Vamos a profundizar un poco más. Satanás existe. No hay que estar todo el rato pensando en Satanás, pero hay que saber que está como el león rugiente intentando atacar y hacernos daño. Y él es el enemigo y hay que tener eso súper claro. Si sabemos que Satanás quiere tentarnos, ¿no? Quiere lanzarnos tentaciones, hay que saber que uno puede esquivar la tentación y no llegar al pecado. Pero mi punto número uno, mi tip número uno es que huyas de la tentación y no llegues al pecado. O sea, de manera real y de manera práctica en tu vida. Si sabes que eso es una tentación, huye de la tentación. Y déjame leer 2 Corintios 11:14, que dice: pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Ahí va a estar Satanás intentando, disfrazado de ángel de luz, intentando atacarnos, y nuestra tarea, de verdad que es tarea diaria, es huir de la tentación. Y Dios va a dar salida, ahora vamos a ver, pero Dios va a dar salida a esa tentación. Punto número 2 es que pidas ayuda, porque por esa tentación que tú has pasado ya otros han pasado. Y quiero leer un versículo que es 1 Corintios 10:13, que dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que en resumen es que pidas ayuda cuando te sientas tentado, tentada, pide ayuda. Cuando estés batallando con algo, pide ayuda. Hay otros que ya han atravesado por eso mismo que tú. Así que te animo a que pidas ayuda y que en medio de esa tentación busques la voluntad de Dios, porque Él va a poner una salida. Me encanta Dios porque a lo largo de la Biblia podemos ver en diferentes momentos cómo te dice Dios: mira, mejor no hagas esto. Te voy a dar esto que es mejor. Mira, mejor no hagas esto porque te voy a dar esto que es mejor. Y aquí es: oye, mira, huye de la tentación, pide ayuda para huir de la tentación y te voy a dar una salida que va a ser mejor, ¿no? Una salida para huir de esa tentación. Así que pensemos, yo siempre animo a que pensemos en un Dios amoroso. O sea, si Dios odia el pecado es porque el pecado nos va a hacer daño en nuestra vida. Y Dios quiere lo mejor para tu vida y para la mía. Y el punto número 3 es que no pienses que Dios te está tentando. Te animo a que tengas cuidado con ese pensamiento. Vamos a leer Santiago 1, versículo 13-15, que dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Me parece súper fuerte este versículo. El pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no pensemos que Dios nos está tentando, al contrario, Dios nos da salidas para no ser tentados, para huir de la tentación, para vivir una vida sin pecado, ¿no? Eso sería lo ideal. Lo cierto es que somos seres humanos y creo que a diario podemos caer en pecados, pero yo te animo a que nuestra visión y nuestro objetivo sea una vida sin pecado, sea el rendirnos a Dios día a día, ¿no? El dejarnos ser transformados por Dios día a día. Para terminar este vídeo, déjame decirte 2 cosas, y es que el pecado es algo serio, pero la gracia de Dios lo es aún más. Y debemos de vivir bajo la gracia de Dios. Ese pecado que tú hoy, que tú ayer o hace años cometiste, ese pecado se ha quedado en la cruz y la sangre de Jesús
ha pagado por ese pecado. Así que el pecado es serio, pero la gracia de Dios es aún mayor. Así que para terminar, tenemos la victoria sobre el pecado gracias a Dios, gracias a la cruz y gracias a su misericordia y su gracia. Así que, como he dicho al principio del vídeo, si te quedas con dudas, por favor, escríbeme comentarios, porque puede ser un tanto lioso o puedes estar pasando por situación que sientas mucha culpabilidad, mucho remordimiento, y yo te quiero impulsar a que vayas a los pies de Jesús, a que confieses, a que sientas esa paz que solo Dios te puede dar. Así que espero tu mensaje directo, espero tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga. Chao, chao.